Hay algo dentro de ti que siente el infinito, incluso cuando el mundo insiste en mostrarte solo lo que tus ojos pueden ver. Esa sensación de inmensidad que no cabe dentro de los muros de la rutina, ese impulso silencioso hacia el misterio, es la primera y más poderosa evidencia de que la mente humana no fue hecha para la limitación. Es, en su esencia más profunda, un espejo increíblemente complejo, sintonizado para reflejar la amplitud del cosmos. Esta es la base sobre la que se levantaron las reflexiones de Stephen Hawking, desafiando la gravedad no solo de la materia, sino también de la complacencia intelectual que plaga la mayoría de las vidas. Respira profundamente, siente el vasto espacio que se extiende más allá del horizonte inmediato de tu percepción. Deja que el ruido de lo trivial retroceda, dando paso al susurro del universo. Stephen Hawking, desde su silla silenciosa y poderosa, con su voz sintetizada que parecía provenir de una estrella lejana, nos recordó que el viaje más audaz de todos no es hacia las estrellas que vemos en el cielo nocturno, sino hacia la comprensión del mecanismo que nos permite siquiera pensar en ellas. Nos enseñó que, en última instancia, comprender el universo comienza inevitablemente con comprender el espejo que lo refleja, uno mismo, su conciencia, su capacidad de hacer preguntas que trascienden la supervivencia inmediata. La fuerza de un genio, el tema que nos guía, no se limita a un alto coeficiente intelectual o la capacidad de formular ecuaciones que definen el tiempo-espacio. Esta fuerza reside en una cualidad mucho más fundamental y accesible a todo: la curiosidad radical, incesante, que se niega a aceptar los límites de la visión periférica. Hawking veía la curiosidad no como un pasatiempo intelectual, sino como el motor de la propia existencia humana, una prueba irrefutable de que somos más que la suma de nuestras partículas subatómicas. Somos, de hecho, la forma en que el universo toma conciencia de sí mismo. Somos el signo de interrogación cósmico, la singularidad pensante que intenta mapear el infinito. Y cuando esta percepción de inmensidad se estrecha, cuando limitamos la mente solo al cálculo del día siguiente, perdemos el rumbo de la existencia, deshonrando la capacidad innata que se nos ha dado para contemplar. Nos instó a mirar hacia arriba, no solo en busca de fascinación estética, sino también a reconocer nuestra propia fragilidad cósmica. Esta fragilidad, paradójicamente, es la clave de nuestro poder. En el momento en que aceptamos que somos simples motas de polvo en un sistema vasto e implacable, nos liberamos de la carga de considerarnos el centro de todo. Es en este momento de humildad cósmica que la mente se expande. Comprender nuestra insignificancia no nos disminuye. Por el contrario, nos permite buscar una conexión profunda con la totalidad. La mente, para Hawking, era el único lugar donde la finitud de la vida podía dialogar con la eternidad del espacio-tiempo. A menudo, la narrativa de la vida nos empuja hacia la mediocridad de comprensión, hacia la aceptación perezosa de respuestas ya hechas. El mundo moderno es peligrosamente eficaz a la hora de proporcionar distracciones que mantienen nuestra atención estrictamente en la superficie, lejos de los misterios más profundos. Pero el fundamento de todo genio, y aquí incluimos el genio potencial que reside en cada uno de nosotros, reside en la capacidad de rechazar esta superficialidad. Es la sed de claridad racional que va más allá de la creencia, buscando la evidencia, la lógica inherente que sustenta la estructura del universo. Hawking nos dio una brújula filosófica, convirtió la enfermedad más limitante imaginable en una plataforma para la exploración ilimitada de la mente. Su parálisis física, en lugar de ser una sentencia, se convirtió en el catalizador de una comprensión de una profundidad sin precedente. Su mente era libre, navegaba por los agujeros negros, los límites del tiempo y los orígenes de todo, mientras su cuerpo permanecía quieto. Esta es la lección más crucial que podemos extraer. La expansión mental no depende de circunstancias externas, es una elección interior, una rebelión silenciosa contra el encierro. Cuando nos dedicamos a estas reflexiones, estamos activando esta fuerza oculta, estamos entrenando la mente para operar a la escala del cosmos, no a la escala de nuestro patio trasero. Estamos aprendiendo el lenguaje silencioso de la física y la filosofía que juntas describen la arquitectura de la realidad. Y esta arquitectura no es solo externa, se refleja en cómo estructuramos nuestros pensamientos, cómo administramos nuestro tiempo y cómo respondemos a las grandes preguntas de la vida. Si estas reflexiones comienzan a abrir algo nuevo en tu interior, si la curiosidad radical de Hawking resuena con tu propia búsqueda de claridad, considera dejar tu apoyo, deja tu me gusta y suscríbete. Es aquí donde buscamos, juntos, esa expansión de la conciencia que Hawking tanto creía que era la verdadera vocación humana. El viaje hacia la comprensión de los agujeros negros
puede parecer lejano, pero el viaje hacia la comprensión de por qué se siente curiosidad por ellos es importante, mediato y vital. El gran conflicto existencial al que nos enfrentamos es precisamente el enfrentamiento entre la finitud de nuestra vida y el infinito que nos sentimos capaces de comprender. Es el drama interno del buscador, que se siente abrumado por la escala del universo, pero al mismo tiempo, impulsado por un inexplicable deseo de descifrarlo. Nos sentimos insignificantes y ese sentimiento puede resultar paralizante. ¿Por qué molestarse en buscar un propósito en una existencia que, según las leyes de la termodinámica, está condenada a la entropía y el olvido? Este es el dolor de la limitación interna, la mente atrapada en lo inmediato, luchando contra la necesidad intrínseca de trascender. Hawking nos ofreció un antídoto para este dolor. Afirmó que la búsqueda del conocimiento es, en sí misma, la celebración de la existencia. Cuando intentas controlar el caos de la vida, olvidas que somos solo una pequeña parte de un cosmos que es fundamentalmente caótico e impredecible. Y es precisamente esta aceptación, esta humildad de reconocer que no somos los controladores, sino los observadores y participantes, lo que nos revela claridad. El dilema es simple pero brutal: ignorancia versus curiosidad. La ignorancia ofrece consuelo en la rutina y una certeza limitada. La curiosidad ofrece un malestar constante pero promete expansión. La mente rígida se aferra a lo conocido. La mente abierta, la que personificó Hawking, abraza la incertidumbre como la única constante confiable. Entendió que el ruido mental, preocupaciones triviales, miedos sociales, la repetición de pensamientos inútiles, es el gran enemigo del silencio cósmico necesario para una comprensión profunda. Para escuchar la voz del universo, necesitamos silenciar nuestra propia cacofonía interna. Esta búsqueda de comprensión no es un lujo, es una necesidad biológica y filosófica. La mente que se niega a expandirse, que se contenta con los límites establecidos por el miedo o la tradición, se atrofia. Se vuelve demasiado pequeña para la inmensidad de información que la rodea, incapaz de procesar la belleza y complejidad de las leyes que gobiernan el espacio-tiempo. Y esta atrofia mental es la verdadera tragedia, mucho más impactante que cualquier limitación física. Hawking nos enseñó a valorar más la pregunta que la respuesta. La respuesta es un punto final. La cuestión es un viaje continuo hacia lo desconocido. Cuando cuestionamos, activamos el poder oculto de nuestra mente, abrimos puertas que ni siquiera sabíamos que existían. Cuestionar la naturaleza del tiempo, la posibilidad de otras dimensiones o el origen de la conciencia no es solo un ejercicio académico, es una forma de reestructurar la propia realidad percibida. La inmensidad del cosmos, para Hawking, no era un vacío aterrador, sino un lienzo en blanco que invitaba a la imaginación más salvaje, a la ciencia más rigurosa. Nos mostró que nuestra verdadera limitación no está en la distancia que podemos recorrer, sino en la distancia que nos atrevemos a pensar. Y esta audacia intelectual es lo que define al genio, y es lo que te resulta accesible. Lo que buscamos en este viaje a través de las reflexiones de Hawking es un despertar. No se trata de comprender todas tus ecuaciones, sino de absorber tu actitud ante la existencia. Se trata de adoptar la postura de que, por pequeño y breve que seas, tu mente tiene la capacidad de abarcar el infinito. Hay una parte de ti que solo despierta, que solo manifiesta toda su fuerza, cuando te permites abrazar el espacio infinito dentro de tu propia mente. De este redescubrimiento, de la ciencia interior que refleja la ciencia exterior, hablaremos en profundidad a continuación. Prepárese para cuestionar los límites que ha impuesto a su capacidad de comprensión. La verdadera frontera de la existencia no reside en la velocidad de la luz ni en el horizonte de sucesos de un agujero negro, sino más bien en la renuencia humana a afrontar lo desconocido que hay en nuestro interior. El universo, en toda su vasta e indiferente belleza, es ante todo una cuestión de perspectiva. Y el genio de Stephen Hawking nos obliga a cambiar esa perspectiva, no hacia afuera, en busca de estrellas distantes, sino hacia adentro, en busca del motor que impulse la búsqueda misma. Te invito a cerrar los ojos por un momento, o al menos apartar la mirada de las distracciones inmediatas. Siente el vasto espacio que se abre detrás de tus párpados, donde la luz no tiene poder, pero manda la imaginación. Hawking entendió que el primer paso para mapear el universo era reconocer que el mapa más complejo de todos ya reside, en un estado latente y de espera, dentro de nuestra propia conciencia. La mente, para él, era el laboratorio supremo, un espacio donde el tiempo podría invertirse, donde la gravedad podría ignorarse, y donde el caos del Big Bang podría recrearse de forma segura, simplemente mediante la fuerza de la abstracción pura. Es este poder de abstracción el que define el genio, no solo como una capacidad de calcular,
sino como una aptitud para imaginar, más allá de los datos sensoriales. Somos seres finitos, atrapados en una diminuta esfera azul que orbita una estrella mediana. Nuestras vidas son un abrir y cerrar de ojo, una nota efímera de una sinfonía cósmica de 13.000 millones de años. Esta finitud, este conocimiento brutal de nuestro límite temporal, debería ser nuestra mayor fuente de desesperación. Sin embargo, es precisamente de esta conciencia de finitud que Hawking extrajo su fuerza más potente, la urgencia de la curiosidad. El universo no nos ha dado mucho tiempo para resolver sus enigmas, simplemente nos dio una mente excepcionalmente adaptada para hacer preguntas. Y la pregunta que nos define, el motor secreto que despierta el poder oculto de la mente, no es ¿qué somos?, sino ¿qué podemos saber? El físico nos recordaba a menudo que el universo es una máquina de hacer preguntas, pero la paradoja reside en que nos necesita a nosotros, seres orgánicos y frágiles, para articularlos. De hecho, somos la voz del universo que cuestiona su propia naturaleza. Cuando esa voz es silenciada por el miedo, la rigidez dogmática o lo que él llamó la tiranía de lo inmediato, las preocupaciones triviales que nos consumen día tras día, el universo mismo se vuelve mudo y el poder inherente a nuestras mentes permanece latente. La expansión que buscamos no es solo intelectual, ella es existencial. Se trata de obligar a la mente a operar en un plano donde las leyes de causa y efecto de nuestra vida cotidiana ya no son relevantes. Para Hawking, confinado en su cuerpo, la fuga no fue física sino mental. Ha viajado a singularidades, flotado con fotones en el vacío y descifrado los secretos del espacio-tiempo desde la quietud de su silla de rueda. Esa es la invitación. Descubrir el universo no requiere construir naves espaciales colosales, sino derribar los muros mentales que construimos alrededor de nuestra propia percepción. Muchos de nosotros vivimos en un estado de compresión mental. Aceptamos los límites que imponen las convenciones, por lo que es posible o práctico. Pero la mente de un genio como Hawking se negó a aceptar la geometría del sentido práctico. Para él, la ciencia no se trataba de utilidad, sino de comprensión. Y la comprensión, nos enseñó, es lo único que verdaderamente nos hace libres. Cuando te permites contemplar la inmensidad del cosmos, cuando interiorizas que cada átomo de tu cuerpo fue forjado en el corazón de una estrella que explotó hace miles de millones de años, el sentimiento de insignificancia se transforma paradójicamente en un sentimiento de conexión inquebrantable. No somos intrusos en el universo, somos el universo mismo, en su forma más compleja y consciente. Si estas reflexiones sobre la inmensidad que habita tu interior y exterior abrieron un camino de luz en tu propio viaje, te pido que dejes un me gusta y te suscribas. Es en este espacio de búsqueda incesante donde la expansión mental, tan valorada por Hawking, encuentra su hogar y su comunidad. La mente humana es, en esencia, una creadora de modelos. Intentamos imponer orden al aparente caos del universo a través de ecuaciones y narrativas. Pero ¿qué pasa cuando el modelo falla? ¿Qué sucede cuando nuestra capacidad de predecir la realidad se desintegra en un horizonte de sucesos? Es en este punto de colapso donde se manifiesta el verdadero genio, porque el genio no teme el fracaso del modelo, lo abraza como la frontera del nuevo conocimiento. El gran conflicto filosófico que Hawking interiorizó y transmitió es el dilema entre ignorancia y curiosidad. La ignorancia es un refugio cálido, un estado de paz superficial, donde todas las respuestas son prefabricadas y cómodas. La curiosidad, por otra parte, es una carga pesada. Requiere que vivas en constante incertidumbre, que cuestiones los fundamentos de todo lo que crees que es verdad. Es un estado de turbulencia intelectual, pero es la única turbulencia que genera suficiente energía para trascender los límites impuestos por la biología o la física newtoniana. Piensa en el ruido que llena tu vida, el ruido de las noticias, de las opiniones, de las preocupaciones sobre el futuro inmediato. Este ruido es lo opuesto al silencio cósmico. El silencio cósmico no es la ausencia de sonido, sino la ausencia de interferencia, el espacio claro donde la mente puede escuchar las ecuaciones susurradas por el universo. La búsqueda de Hawking de la teoría del todo no fue solo una búsqueda científica, fue una búsqueda de silencio. Si pudiéramos condensar todas las leyes del universo en una única y elegante ecuación, el ruido desaparecería y el universo se revelaría con su claridad esencial. Experimentamos el tiempo de forma lineal. Nacemos, vivimos y morimos. Esta rigidez cronológica da forma a nuestro sentido de urgencia y, paradójicamente,
a nuestra capacidad de posponer las cosas. Pero Hawking nos invitó a ver el tiempo tal como es, una dimensión maleable, distorsionada por la gravedad e intrínsecamente ligada al espacio. Al ejercer esta visión relativista, la mente se libera de la tiranía del ahora. Empiezas a comprender que el pasado y el futuro son solo construcciones narrativas del presente, el dolor de la limitación interna que muchos sienten, el sentimiento de estancamiento, de que el propósito no se resuelve. Alisado es a menudo el resultado directo de tratar la mente como un contenedor fijo, en lugar de un universo en expansión. La mente no fue hecha para retener, fue hecho para expandirse, ramificarse, buscar la singularidad del conocimiento donde cesa la física conocida y comienza la especulación. El verdadero propósito, nuestra máxima aspiración, radica en ser un catalizador de esta expansión. Cuando Hawking nos dijo que la inteligencia es la capacidad de adaptarse al cambio, no se refería solo a la supervivencia biológica, estaba hablando de supervivencia conceptual, la capacidad de demoler viejas creencias para dar cabida a verdades mayores, más complejas y más hermosas. El dilema de la humanidad es el apego a la finitud. Le tenemos miedo al infinito porque implica la pérdida de control y la revelación de nuestra verdadera escala. Pero la grandeza humana reside precisamente en nuestra capacidad de desear este infinito, aun sabiendo que nuestro cuerpo nunca lo alcanzará. La mente es el único vehículo que puede viajar hasta el borde del universo sin necesidad de combustible físico. Esta introspección científica, ciencia interior, es la clave para despertar el poder oculto. Es el momento en que dejas de preguntar ¿qué piensan los demás? Y comienza a preguntar ¿cómo se conecta esto con la inmensidad del cosmos? Es un movimiento de humildad radical que paradójicamente conduce a la exaltación de la conciencia. La humildad de reconocer que somos polvo de estrellas no disminuye nuestra importancia, nos otorga la dignidad de ser los ojos a través de los cuales el polvo de estrellas se mira a sí mismo. La mente, cuando se entrena en la disciplina de la curiosidad radical, trasciende la enfermedad, la vejez y la muerte, se convierte en un eterno punto de observación. Este fue el triunfo definitivo de Hawking. Demostró que la conciencia puede llegar a ser tan vasta que la prisión del cuerpo físico se convierte simplemente en un detalle insignificante en su biografía cósmica. La única limitación real que alguna vez reconoció fue la falta de preguntas. Hay una parte de ti que solo despierta cuando te das cuenta del espacio infinito dentro de tu propia mente. Es este descubrimiento, el vínculo directo entre tu conciencia y las leyes que gobiernan el universo, del que hablaremos a continuación. La ciencia interior de Hawking es, de hecho, una meditación sobre la totalidad de la existencia, y nos espera en la próxima reflexión. La eternidad no está en el tiempo que vivimos, sino en la profundidad con la que lo cuestionamos. Este es el resumen final del viaje que nos legó Stephen Hawking. Hemos alcanzado la cúspide de la reflexión, el punto donde la mente, liberada de sus cadenas físicas, se enfrenta al infinito y acepta su responsabilidad en el tapiz cósmico. Si la primera parte estableció la paradoja de la limitación física versus la expansión mental, y la segunda parte exploró la curiosidad como el motor que rompe las barreras conceptuales, esta tercera parte debería ser el clímax definitivo, la comprensión de que la fuerza de un genio no reside en la rapidez con la que resuelve misterios, sino en la profundidad con la que abraza la inmensidad de lo incognoscible. Aquí es donde el universo, la mente y el legado de Hawking se fusionan en una única y poderosa ecuación. Hay algo dentro de ti que siente el infinito, incluso cuando el mundo insiste en mostrarte solo lo que tus ojos pueden ver. Respirar. Siente el vasto espacio dentro de ti. La búsqueda de una teoría del todo, el gran objetivo que consumió la vida intelectual de Hawking, es más que una simple búsqueda científica. Es una metáfora de la búsqueda humana de coherencia. Queremos que el universo tenga sentido. Queremos que se rija por reglas elegantes y comprensibles, que encajen en un marco matemático único y hermoso. Creemos que al encontrar esta regla maestra, también encontraremos nuestro lugar, nuestro propósito final. Hawking nos enseñó que esta búsqueda es, en sí misma, nuestro propósito. La claridad racional que demostró no fue frialdad, sino más bien una forma suprema de contemplación. Miró hacia el abismo, la singularidad de los agujeros negros, el origen del tiempo, y, en lugar de acobardarse, utilizó las matemáticas como una linterna para iluminar el camino. Y lo que vio, y lo que nos legó, es que la diferencia entre ignorancia y sabiduría es simplemente el coraje de pedir lo correcto en el momento adecuado. El gran conflicto definitivo para la mente humana no es entre la vida y la muerte, sino entre la curiosidad y la complacencia. Muchos de nosotros preferimos la comodidad de respuestas pequeñas y circunscritas. Preferimos creer en narrativas lineales, donde el universo es predecible,
y nuestra existencia es central. Pero Hawking, con la precisión de un cirujano cósmico, nos obligó a afrontar la realidad a nuestra escala. Somos polvo de estrella. Nuestro tiempo, en la inmensidad de la historia del universo, es un abrir y cerrar de ojos infinitesimal. Y, paradójicamente, es precisamente esta humildad radical la que revela nuestra verdadera grandeza. Somos el mecanismo por el cual el universo toma conciencia de sí mismo. Somos la parte de la materia que se ha elevado lo suficiente como para cuestionar el asunto. Cuando Hawking dijo que somos solo una forma en que el universo se percibe a sí mismo, nos estaba dando la mayor responsabilidad, no desperdiciar esta percepción. Cuando esta percepción se estrecha, cuando nos contentamos con lo inmediato, con lo superficial, perdemos el rumbo de la existencia. El universo dentro de nosotros se atrofia. El silencio del universo no es un vacío, es un telón de fondo perfecto para la voz de la razón. Piensa en los límites. Hawking pasó toda su vida explorando límites. El límite de tiempo en el Big Bang, el límite del espacio más allá del horizonte de sucesos de un agujero negro, y, sin lugar a dudas, el límite de la resistencia humana misma. Pero utilizó estos límites no como muros, sino como puntos de partida. Convirtió el obstáculo físico en un trampolín mental. Lo que nos frena, a menudo, no son los límites externos impuestos por la física o la biología, sino los límites internos que construimos con miedo y duda. El caos que vemos fuera de nosotros muchas veces es solo un reflejo del ruido mental que nos impide escuchar el silencio cósmico. La verdadera fuerza del genio es la capacidad de silenciar lo inmediato para contemplar lo eterno. Y la contemplación de lo eterno nos lleva a la inevitable cuestión de la finitud. Si la vida es tan corta y el universo es tan vasto, ¿qué sentido tiene? Hawking respondió a esto no con un dogma filosófico, sino con una observación práctica. Significado es comprensión. La belleza de la existencia está en el intento de mapearla. Nuestra tragedia no es morir, sino vivir y no intentar, ni por un instante, descubrir la compleja belleza que nos rodea. Cuando intentas controlarlo todo, olvidas que somos solo una pequeña parte del cosmos, y es precisamente esta humildad la que revela claridad. Para finalizar este viaje de reflexión sobre la mente de Stephen Hawking, debemos centrarnos en la paradoja de la información. Dedicó su vida a descifrar cómo se comporta la información en el universo, especialmente alrededor de los agujeros negros. La famosa paradoja de la información cuestiona si la información absorbida por un agujero negro se pierde para siempre. Hawking, en un desarrollo posterior, sugirió que no se pierde, sino que está codificada en la radiación que se escapa, la llamada radiación de Hawking, en una forma que es inutilizable para nosotros, pero que está presente. Esta física es una poderosa analogía para nuestra propia conciencia. La información de nuestras vidas, las experiencias, los conocimientos adquiridos, el amor y el sufrimiento, no se pierden en la inmensidad de la muerte, se transforman, están codificados en la estructura del universo que tocamos, las vidas en las que influyemos y, lo que es más importante, en la forma en que nuestros propios cerebros han ampliado el conocimiento de la raza humana. El legado de Hawking no es un conjunto estático de descubrimientos, es un proceso dinámico de expansión continua. Nos dejó el mapa, pero a nosotros nos toca continuar el viaje. La mente, para Hawking, era el único vehículo de trascendencia. Cuando el cuerpo falló, la mente tomó vuelo, y la invitación final que nos extiende es a utilizar nuestros cuerpos perfectamente funcionales para darle a nuestra mente la misma libertad. La expansión mental no es un lujo académico, es una necesidad existencial. ¿Y qué sucede cuando la mente alcanza su máximo potencial? Cuando se libera de la finitud autoimpuesta, encuentra una conexión profunda, casi mística, con los mecanismos mismos del cosmos. La curiosidad se convierte en meditación, la investigación en éxtasis. Es la poesía racional que también representó Hawking, la profunda emoción de comprender un aspecto de la realidad. No hay mayor satisfacción. La mente de Hawking era la prueba viviente de que la conciencia es el único infinito que realmente importa. Es el espacio donde revivir el Big Bang, donde invertir el tiempo y rediseñar el universo en cada momento de contemplación. Nos recordaba, constantemente, que miráramos las estrellas, pero con la salvedad fundamental, mirar las estrellas y luego mirar hacia adentro. El mismo polvo, las mismas leyes, el mismo misterio. El universo exterior es un espejo del universo interior. Hemos llegado al punto sin retorno,
donde la mente que comenzó el viaje en busca de claridad racional sobre el cosmos se da cuenta de que la claridad final solo llegará a través de una profunda introspección en la propia conciencia. Si las matemáticas pueden describir el origen del universo, ¿qué puede describir tu propia mente sobre el origen de tu ser? Este es el último llamado del genio. El deber de cuestionar es el único deber que realmente tenemos. No pare, no estés satisfecho. Utilice la inmensidad del cosmos para calibrar la inmensidad de su potencial. Hay una parte de ti que solo despierta cuando te das cuenta del espacio infinito dentro de tu propia mente. Este viaje no termina aquí, ya que la mente que ha aprendido a expandirse no tiene fin. El legado de Hawking no es una teoría, sino una actitud. La postura de eterna apertura frente al misterio nos enseñó que incluso cuando la estructura del universo parece inalcanzable, la estructura de la curiosidad existe. Humana es invencible. Cuando amplías tu mente, el universo deja de ser un misterio lejano y se convierte en un espejo de lo que siempre has podido comprender. La fuerza de un genio reside en su capacidad de inspirarnos a utilizar nuestra propia mente como el mayor telescopio y el laboratorio más profundo. Si te conmovieron estas palabras, deja tu comentario. Comparte lo que sentiste sobre el poder de la curiosidad y la expansión mental. Exploremos juntos este universo interior y exterior. Y, si deseas continuar este viaje de conciencia, donde la ciencia se encuentra con el alma, deja un me gusta y suscríbete. Aquí tu mente siempre encontrará espacio para expandirse.